Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos esta mañana ya de viernes. Gracias por acompañarnos a cerrar la semana con esta edición, la primera de la última jornada informativa a través de este espacio, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente que nos acompañen a través de la opción de Facebook Live. Les recuerdo que estamos transmitiendo de igual manera en este portal noticioso líder en el noroeste del país. En su dirección www.afntijuana.info. Les recuerdo que en punto de las 3 de la tarde estamos presentes en horario diferido en canal 73 de CNR estatal, esta plataforma que desde Rosarito lanza la señal surgida en Tijuana, en los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias, y nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Gracias a todos ustedes, muy amables, en verdad. Yo saludo con muchísimo gusto en este momento Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, Antonio Carpio, que ya nos acompaña, Meloa Cortés, Judith Alcalá, Mónica Torrescano, Lorena Rosas, Irving Rojas, Orlando Gutiérrez, la abogada Silvia Justina Castro Trenti. Son ustedes muy gentiles. Qué jornada esta de las últimas horas, oiga usted. El gobernador llegó echando lumbre, regresó ayer en la tarde de la Ciudad de México y estaba, indignadísimo. Dijo cosas que, caray, deben haber escandalizado a más de 4, pero no mucho más de 4, con toda seguridad. Saludos a Silvia Justina, claro que sí, es un placer. Gracias por acompañarnos. Hizo declaraciones impensables en un jefe del Ejecutivo del Estado. Ya nos ha acostumbrado este gobernador a un estilo de gobierno y un manejo personal, pues verdaderamente que rompe con los moldes tradicionales que hemos visto en gobernadores y alcaldes en los últimos 40 y tantos años. Pero de veras, descosido Jaime Bonilla Valdés se lanzó contra la Guardia Nacional. Lo menos que dijo es que eran unos cobardes. Exhibió videos y fotografías para ilustrar el operativo policíaco para someter a un grupo de manifestantes. Exigió la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, que seguramente no puede comer hoy, pobrecito, después de la amenaza del gobernador, ¿no? Bueno, de la exigencia. El primer secretario de Estado que se atreve a desafiar al amigo del presidente y lo hace enviando, es más, le voy a comentar exactamente lo que envió el gobierno de la Federación a Baja California para someter y enviar un mensaje ejemplar, porque así lo dijo el vocero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un mensaje ejemplar. Esa fue la palabra. Mire, con precisión,
en punto de las 3 de la mañana, las Fuerzas Armadas Federales encabezadas por la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, por órdenes del secretario de Comunicaciones, enviaron 160 elementos de las Fuerzas Armadas, 30 vehículos artillados. Con esto es para enfrentar cualquier intento de impedir la restitución del control de la caseta de cobro. 160 elementos de las Fuerzas Armadas, 30 vehículos artillados, ¿no? A las 3:15 de la mañana ya se habían reanudado los cobros y, por supuesto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envió a la Fiscalía General de la República videos y documentos y el decreto emitido por el gobernador para deslindar responsabilidades y analizar la probable comisión de delitos que son perseguidos de oficio en materia de comunicaciones. Si entendemos correctamente, entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo la tarea que tenía que hacer, ¿no? O sea, advierte un probable acto ilegal, interviene en automático, ¿no? Eso es con independencia de la ruta que por la vía jurídica puede seguirse en el deslinde de responsabilidades, pero por lo pronto tiene a su disposición el ejercicio de la aplicación de la fuerza, de la ley. Y para esto no necesita ni siquiera una denuncia de por medio. Lo persigue de oficio. Entonces, aparentemente la Secretaría de Comunicaciones simplemente hizo lo suyo. Eso es por una parte. Y por la otra, pues está el manejo de esta crisis leve, porque fue una crisis leve, hay que decirlo, la que se presentó con la presencia de este grupo de activistas que pues tampoco eran unos santos, hay que decirlo también, son activistas que iban a provocar, ¿no? Y a tratar de retomar, porque lo intentaron, retomar el control de las casetas. Y estuvieron, pues sí, provocando a la autoridad federal, porque esa es una realidad. Le transmitimos ayer aquí en vivo que en algunos momentos incluso se opusieron, se aferraron a mantener abiertas las plumas que regulan el cruce de los vehículos. Frente a este panorama, pues evidentemente la Policía Federal los tiene que retirar. Eso es clarísimo, esa es la parte formal y legal del tema. Eso es lo que vimos ayer y se lo compartimos en la primera edición y alcanzamos a compartirlo un poco más en la segunda edición de la 1 de la tarde. Ya para esa hora comenzaban a calentarse un poquito más los ánimos y lo que no le alcanzamos a compartir en ese momento, pues finalmente fue la acción de someter a varios de los manifestantes para detenerlos y retirarlos del lugar. Habría que decir que, por supuesto, exageran quienes afirman que aquello fue casi una masacre, ¿no? Porque ha habido expresiones de esa naturaleza. Sí hubo uso de fuerza, por supuesto que la hubo, pero hasta donde hemos podido verificarlo con videos y fotografías y testimonios de nuestros compañeros, sí, efectivamente, la autoridad tiene todo el respaldo de la ley para reprimir cualquier acto ilegal. La palabra es reprimir, efectivamente. Pero el enfoque y el tono que se da a la palabra reprimir cuando se usa para acusar a las autoridades federales es otro, por supuesto. Y aunque sí, efectivamente, hubo una acción de la autoridad federal, lo cierto es que tampoco se pueden o tampoco tienen validez algunas de las afirmaciones que se han hecho, ¿no? Eventualmente sí, en uno que otro caso,
tuvieron que apretar más duro para controlar y someter, sobre todo algunos activistas de peso completo, que les costó trabajo, oiga, por lo menos uno de ellos, para someterlo y subirlo a la patrulla. El llamado Movimiento de Resistencia Pacífica utiliza algunas técnicas que ya están muy difundidas y son utilizadas frecuentemente para oponerse a algún acto de autoridad y no agreden, pero resisten de una forma en que finalmente obligan a la autoridad a actuar, ¿no? Y a usar un poco de fuerza para someterlos. Esa es la verdad. Insisto, no necesariamente ese movimiento estaba representando a la comunidad que habita las colonias de playas de Tijuana, en estricto sentido no lo es, pues, pero bueno, cada quien tendrá su punto de vista. Son activistas, hay que decirlo, es decir, son ya profesionales en el activismo político, tienen una visión, tienen una propuesta política, les anima una visión política, no son solamente ciudadanos o simples ciudadanos, no, son personas ya con una formación política y hasta entrenamiento. Los movimientos de resistencia pacífica están diseñados para capacitar a las personas y entrenarlas para resistir particularmente los actos de las corporaciones policíacas. Yo le recuerdo que en 1989, por ejemplo, cuando el PRI hizo claramente fraude electoral, porque lo intentó y yo se lo puedo afirmar con pleno conocimiento de causa y porque tengo los pelos de la burra en la mano, desde el Partido Acción Nacional se promovió como estrategia defensiva y ofensiva, pues el uso de la resistencia pacífica, se entrenó a grupos de personas para resistir a la autoridad y defenderse al mismo tiempo de los golpes que podrían recibir. Es toda una visión y es toda una organización que hay detrás de este entrenamiento para la resistencia pacífica. Así que algo de esto también se utilizó el día de ayer. No estoy diciendo que esto sea ni pecado ni delito, simplemente le expongo pues que son técnicas que usan quienes ya tienen un cierto entrenamiento porque se han fijado como acción política la resistencia civil pacífica en cualquier actividad que participen. Entonces, de esto le hemos estado informando ampliamente en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en los últimos días, en las últimas horas, por supuesto, pero ahora quiero compartirle lo que dijo el gobernador a su arribo a la ciudad de Tijuana. Presentó de inmediato un reporte, el gobernador, que no es por supuesto, pero aquí se lo voy a compartir, porque lo tiene que ver, oiga, de verdad. Los términos que usó, aquí se los comparto inmediatamente. Escuche usted con atención. Sobre el tema de esta madrugada, hacía una actividad gasteril. La Guardia Nacional, sin decir agua va, después de que hay una supuesta inconformidad, tienen a bien ellos a las 3:30, 4 de la mañana, que era la hora que yo estaba saliendo a México, y no nos dimos cuenta hasta que yo aterricé en la Ciudad de México hoy por la mañana. Sí, pon unos videos, pon unas fotografías ahí, y lo que realmente la otra, ahí. Esa es la Guardia Nacional. Eso es lo que les quiero decir. Aquí no hay vacas sagradas. Los señores se transgredieron sus responsabilidades y su autoridad. No tenían ellos por qué golpear
a nadie. No importa si el ciudadano se estaba... No tenían por qué golpearlo, porque lo único que estaba haciendo el ciudadano es tratar de que no se cobrara la caseta, como su gobernador ya lo había decretado. Es en realidad, en lugar de ir a los juzgados y discutir en el juzgado, porque es un tema jurídico, fueron y haga de cuenta que usted va y saca a una persona por la fuerza con la policía sin ningún juicio. Eso fue lo que hizo la Guardia Nacional. Hoy en la mañana, después de que aterricé en México y tuve un par de reuniones, me fui a la Secretaría de Seguridad y tuve reunión con Alfonso Durazo. Le expliqué que se me hacía muy mala acción de parte de la Guardia Nacional, porque esta es una historia muy larga. O sea, ahorita estamos viendo nada más lo que es la punta del iceberg, pero aquí es un reclamo de muchos años. Esta carretera se concesionó por allá por 1965, tengo por ahí más o menos esa fecha. Yo era muy joven. Y miren cómo lo tienen, si ni siquiera está armado, no tiene nada. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué esa rudeza y ese coraje contra los ciudadanos? Esas son cosas que no se pueden tolerar. Esa no es la cuarta transformación. Y lo más curioso de todo esto es que esto pasó mientras el presidente de México venía volando. O sea, que ni siquiera tuvo conocimiento. Si no, presidente, hubiera sabido de esto, jamás hubiera autorizado la violencia contra los ciudadanos, porque no era para tanto. Es más, ni siquiera había nadie en la caseta, porque la caseta estaba completamente sola. Y llegaron con tanques de guerra. Llegaron, pues no ha faltado que trajeran unos misiles. No sé, 60, 70, 80, 100 elementos de la Guardia, la Sedena y la Marina para ir a rescatar una... Miren. Felicidades. Ven ustedes, ahí no era necesario esa rudeza. Ellos tienen el derecho de protestar porque su gobernador ya había decretado esa decisión. Si no estaba de acuerdo, la Guardia Nacional o la Secretaría de Comunicaciones cobardemente usó a la Guardia Nacional y la Guardia cobardemente se prestó para eso en contra de ciudadanos. Si no estaban de acuerdo, que vayan a los juzgados y que nos ganen ahí. Pero ellos saben perfectamente que han otorgado concesiones ilegalmente. Nunca se debe haber otorgado una concesión después de los primeros 20 años, pero lo hicieron. Y todo ese dinero para México, en manos de quién sabe quién. Y todos los bajacalifornianos pagando por eso. Ahora, esta caseta quedó en una parte ya urbana, en el centro de una comunidad. No pueden cobrarle a la gente por ir a llevar los niños a la escuela y cobrarle cuando regrese, y luego cobrarle cuando vaya a comprar el mandado, y cobrarle cuando regrese, y cobrarle cuando vaya por el niño a la escuela, y cobrarle cuando regrese. Esa es una manera irracional de un gobierno de operar. Claro que somos nosotros los primeros que decimos se debe respetar el derecho. Estamos en un estado de derecho, pero aquí ya abusaron. Han abusado por muchos años y lo único que quiere la gente es que los dejen pasar sin estar pagando. Y más en un tiempo como esta pandemia. No tienen escrúpulos en la Guardia Nacional. Les pongo un tache a la Guardia Nacional en Baja California.
Y yo sé que el presidente de México va a poner orden a esto, porque no tienen por qué usar la violencia, la fuerza de esa manera a un ciudadano que lo único que quiere es que pasen los carros sin pagar. Entonces, yo, hay por ahí hay algunos mensajes que quiero que pongas. Dice Eduardo, dice, mis vecinos recibieron una despensa. Bueno, esto es para, y que no les cobraron. Eso es para ti, Isaí. Bien, muy bien, buen trabajo. Adelante. Gobernador, ¿qué está pasando con la caseta de Tijuana? Rosarito, la Guardia Nacional tomó posesión de las casetas y hay manifestantes y han sido detenidos por la Guardia Nacional, pues es un verdadero abuso, como lo acabo de decir. La Guardia Nacional debería de tomar unas clasecitas de derechos humanos y de comportamiento, porque por esos abusos policíacos hay esta rutina en el mundo, no nada más aquí en México. Ya estamos cansados de verlo eso. Cuando se constituyó la Guardia Nacional, todo mi apoyo, hasta fue el primer gobierno que le hizo un cuartel a ellos. Costeado 100% por empresarios, voluntarios y dinero del gobierno. Y miren cómo le pagan a la ciudadanía. A las 3, 4 de la mañana, como gángsters. Así se pierde el respeto. Pues no pidan que los respeten cuando ustedes no respetan a la ciudadanía. Tenemos otro, aquí está. Entonces, gobernador, ese te dijo que la liberación de la caseta Playa de Tijuana fue un ilícito, que se va a pasar por los vecinos, confiaron en su decreto. Sí, bueno, pero ellos no son nadie para decir que es un ilícito, eso que lo hagan los tribunales. Son los únicos que pueden decir que es ilícito. Yo quiero saber, si alguien invade su terreno, usted tiene que ir con las autoridades para sacar a esa persona. Usted no saca una pistola y lo saca. O sea, hay leyes. Y estos señores, al parecer, en la Guardia Nacional, no entienden eso. ¿Tienes otra? ¿Qué pasó? Estuvieron esperando en Playas, gobernador, calladito. Creo que lo mandaron a la goma con su decreto y no salió a dar la cara. Bueno, pues desgraciadamente yo vivo en el avión. Enrique, no te creas eso. Aquí estoy, todos los días salgo. Nunca has visto eso tú, ningún gobernador que sale todos los días a darle la cara. Sabemos que hay detractores, pero no pierdan la cabeza, ¿eh? O sea, aquí estamos, no puedo estar solamente Dios puede estar en dos partes al mismo tiempo. Yo tuve que estar temprano en la Ciudad de México por temas que ya tenía y de una vez hablé con el secretario de Seguridad para decirle que reprochaba en la manera que había actuado la Guardia Nacional. ¿Okay? Esos tipos de acciones lo único que hacen es que acumulan un desprecio de la comunidad. ¿Tienes otra por ahí? No. Entonces, y decirles que si este es un acto inconstitucional, pues que vayan a los tribunales. Yo siempre he dicho, si pierdo, respeto. Pero el pueblo de Baja California ya está cansado de abusos. Y yo le quiero mandar un mensaje al amigo de Baja California, al licenciado López Obrador, que no permite este tipo de abusos. No importa quién sea el funcionario. ¿Quién es el secretario de Comunicaciones para ordenar una cosa como esta? ¿Quién es el director de CACUFE? Son unos empleados que de repente se les ocurrió, vamos a mandar la Guardia Nacional y vamos a enseñarle a Baja California quién manda. Y vienen y hacen tipo de atropellos. Yo espero que el señor presidente de México, ¿verdad?, reaccione positivamente a Baja California, que entre paréntesis es el estado que más lo quiere. Y le digo eso porque ni en el estado de Tabasco votaron como votaron en Baja California por él. Y él sabe, aquí ganó todo, porque la gente lo respeta. La gente está esperando una reacción. Yo le estoy pidiendo al señor presidente que le pida a la Guardia Nacional que se retire de la caseta, como le debe de ser, y que no vamos a los juzgados. Y si ahí ganan, pues ahí ganan. Pero también le estoy pidiendo al Congreso de Baja California que presente un exhorto y que una iniciativa y mandársela al Congreso federal para expropiarle la carretera que le expropiaron a los baja californianos. Esa carretera, esa propiedad era de baja californianos. Le expropiaron porque no le quisieron pagar. Y luego le hicieron de paga. Y hemos estado pagando con sangre esa carretera.
Ya 65, 1965. Ahorita saca cuenta cuánto no han sacado. Y pregúntenme a mí o a ustedes mismos cuánto dinero ha regresado al Estado. Por eso es que están los estados de la manera que están. Yo sé que el presidente de México, que es un hombre que yo sé que quiere mucho Baja California, y lo considero el hombre más sensible del país, va a poner orden en esto. No tenía por qué haber tratado a los baja californianos de esa manera. Ahí está mi mensaje. Le dije yo a Alfonso Durazo hoy que lo iba a decir, y yo pido que si no hacen algo rápido, el presidente debe de pedir la renuncia del secretario de Comunicaciones, porque esto es un abuso imperdonable. Aquí Baja California nunca se lo va a perdonar. Mañana si nos vemos temprano, mañana voy a estar aquí, para mi amigo el que decía que calladito, mañana voy a estar temprano, así que sintoniza y vas a ver. Amigos, aquí en Baja California. Bueno, pues ahí tiene usted. Híjole, qué palabras las del gobernador Jaime Bonilla Valdés, que ameritan, por supuesto, una reflexión. Y al regreso de la pausa vamos a platicar sobre esto y vamos a compartir los comentarios de todos ustedes. ¿Qué tema este es? Es francamente inédito lo que acabamos de escuchar. Se lo acabo de compartir porque no quería que perdiera usted detalle, el menor detalle de la visión del gobernador, de los conceptos, de las afirmaciones. ¿Qué declaraciones? Oiga usted. Vamos a la pausa y regresamos, porque además déjeme decirle que Tijuana empieza a celebrar los 131 años de su fundación, pues sí, en medio de la pandemia. Celebremos todos el aniversario de Tijuana. Este 10 de julio, a partir de las 9 de la mañana, comenzaremos con transmisiones en vivo por la página de Facebook del Ayuntamiento de Tijuana, desde cada una de las 9 delegaciones. Celebremos todos el aniversario de Tijuana. Este 10 de julio, a partir de las 9 de la mañana, comenzaremos con transmisiones en vivo por la página de Facebook del Ayuntamiento de Tijuana, desde cada una de las 9 delegaciones, para que conozcas su historia y cómo surgió nuestra ciudad. Continuando con la transmisión en punto de las 9 de la noche, con un gran cierre desde el edificio del Ayuntamiento, con un show de videomapping, drones y un mensaje del presidente municipal Arturo González. 131 aniversario de Tijuana. Todos por Tijuana. Bueno, ahí tiene usted. Efectivamente, la primera entrevista ocurrió hace una hora o más o menos hora y media con el delegado de la mesa. Se inició con el delegado de la mesa y en el transcurso del día estarán emitiéndose algunos spots adicionales, algunas entrevistas con los delegados y así a lo largo del día hasta el evento principal por la noche. Oiga, yo quiero saludar con muchísimo gusto a Antonio Carpio, Norma Martín, Marco Antonio Leiva, desde Diana González, Mirac de Letras, Pepe Chuy Martínez, un extraordinario compañero de los medios de comunicación, de la radio concretamente. Pepe Chuy Martínez, un caballero del micrófono con quien tuve el gusto de compartir experiencia laboral en XCC, en Radio Enciso, y una gran cantidad de compañeros y amigos ahí en esa casa radiofónica. Rogelio Alejandro Budiño Valenzuela, Irving Rojas, Orlando Gutiérrez, Gabriela Navarro, Armando Fidel Ramos Hernández, Laura Mascareño, Alberto Alfonso López Elenes, nuestro compañero, Elia Pelayo, mi prima, desde Ensenada, que por cierto han tenido un comportamiento epidemiológico allá en la Bella Cenicienta que
no presagia buenas cosas para los próximos días. Ahí está el dato estadístico presentado esta mañana, hace algún rato, por el secretario de Salud de Baja California, el doctor Alonso Perrico. La tendencia hacia arriba es evidente en el caso de Ensenada, cuidado ahí. Norma Martín también nos acompaña. Jaime Miranda Soto, por supuesto. Blanca Lilia Gándara, Carlos B. Mares, Martín Cruz. Bueno, empecemos con los comentarios de ustedes. Antonio Carpio, que los manden a la colonia Sánchez Taboada a combatir la delincuencia. Norma Martín, no golpearon a nadie, los manifestantes empezaron a agredir, dice Norma Martín. Fíjese que esta es una observación importante. Dice, ese porro viene de Mexicali, dice Norma Martín. Bueno, es un activista, entiendo que es de Mexicali, efectivamente. Y aún los videos que mostró el gobernador de Baja California, hay que decirlo con toda puntualidad, no muestran que los elementos de la Guardia Nacional hayan golpeado a los manifestantes. Si se fija usted, el comportamiento de estos manifestantes para resistir el arresto, no consistió en agredir a los policías, simplemente se resistieron. Es una forma no violenta de resistir a la autoridad o de enfrentar a la autoridad. Se resisten al sometimiento. Ya vio usted el manejo que hacían, ¿no? Algunos de los manifestantes no están atacando físicamente a los elementos de la Guardia Nacional, la resisten, es distinto, pues, ¿no? Este entrenamiento también tiene un propósito, el de garantizar que en la cobertura mediática lo que se muestra de manera visible es el acto de sometimiento de la autoridad y no agresión de parte de las personas finalmente detenidas. Se cumple un objetivo publicitario, por una parte, ¿no? Sabiendo que están ahí los medios de comunicación, ellos entienden muy claramente el efecto que tendrá este manejo. Y por el otro lado, también está la parte de la responsabilidad legal, ¿no? No es lo mismo que usted se resista a que usted golpee a los elementos de la policía, porque tiene, por supuesto, implicaciones legales distintas, más graves, desde luego. Marco Antonio Leiva, señor gobernador, usted manda en el estado de Baja California. Interesante esta observación de Marco Antonio Leiva. Efectivamente, en ejercicio de su soberanía, el gobernador del estado es la máxima figura y tiene todos los privilegios de orden legal y los privilegios de tipo político. Finalmente es el líder político y formal de un estado, con un ejercicio de soberanía que le deviene de la ley. Pero no podemos olvidar que un gobernante también está obligado a respetar normas generales de aplicación general. No son normas federales que están diseñadas para garantizar desde la federación, por ejemplo, un orden mínimo. Las leyes federales tienen también ese propósito. Hay que recordar que desde la fundación de nuestro país, el marco legal tenía el propósito, lo tuvo en una primera etapa, de evitar, primero combatir cacicazgos locales, evitar excesos locales, y fue una forma de poner orden de origen en aquella etapa de formación institucional de este país. Las leyes federales tenían ese propósito y lo siguen manteniendo además. Por eso la federación tiene el carácter de gran normador en temas, sobre todo temas sensibles de seguridad nacional, por ejemplo, particularmente, y el tema del control en el sector carretero es un tema de orden estratégico también, está regulado por la federación y hay cosas ahí que permiten a la federación mantener el control. Tienen una razón de ser esas leyes y esas disposiciones, por eso se persigue de oficio cualquier acto que atente
contra las vías de circulación, en este caso la carretera federal. Claro que la lucha de fondo y los argumentos de fondo están a favor del gobernador y de todos nosotros los bajacalifornianos, por supuesto. En el fondo del tema tenemos razón al demandar el exceso que ha cometido la federación, entre otras cosas, al asignar nuevamente la concesión de esa carretera que ya debió haber quedado en manos de bajacalifornianos. No debe seguirse cobrando y ese es el fondo del tema, y en eso pues el gobernador sigue teniendo mano, claramente toda la autoridad para demandar y exigir, aunque la forma le habrán de cuestionar seguramente desde la federación, la forma no fue la más adecuada, pero bueno, en el ejercicio de la política, con frecuencia la acción política se utiliza para resolver grandes desajustes o desigualdades o actos de injusticia, como puede considerarse un acto de injusticia que se haya mantenido la concesión para Capufe, la concesión de la vialidad, ¿no? Y se siga cobrando cuando ya no se justificaba. En fin, le comparto, dice Diana González, lo único que hace ver es que no importa el vandalismo, así no se hacen las cosas. Vaya a Ciudad de México y exija su propuesta, pero no de la manera que lo está haciendo con la bola de acarreados, que lo único que saben hacer son destrozos y agredir. A ver, mi estimado Pepe Chuy Martínez, un gusto saludarte. Luego se nota que el señor gobernador no es político, malo o bien, pero eso es malo para el Estado, traerá repercusión. Bueno, no, Jaime Bonilla no es un político, no es político. Iba a decir no es un político tradicional, no, Jaime Bonilla no es un político, es un empresario que se ha metido a la política, que hoy encabeza la actividad política, y no puedo decir que es un político no tradicional. No, la verdad es que no es político, es empresario. Hoy tiene el privilegio de encabezar un gobierno y promueve y participa y se metió de lleno a la política. No es un político profesional, sin duda no lo es, ¿no? Político profesional, por ejemplo, Fernando Castro Trenti, ¿no? Y no es el único, pero me parece que es uno de los mejores ejemplos que puedo usar para ilustrar el caso de alguien que se ha dedicado de lleno a conocer el funcionamiento de las instituciones, el ejercicio de la política, tiene formación política, etcétera, etcétera. Esa es una gran diferencia entre lo que sería un político, un hombre dedicado por entero a la política. Hay muchos otros en Baja California, sí. Citaba el caso de Fernando Castro Trenti por ser quizá el más destacado, ¿no?, de los políticos de Baja California en los últimos años. Pues eso es un hecho innegable, independientemente de que tenga sus detractores. Fernando Castro Trenti ilustra la diferencia a propósito de la observación que hace Carlos Mares. Martín Cruz dice, pues lamentablemente así somos, gobierno, no saben cómo ingresar. Ingresó en pleno semáforo según rojo, Tijuana haciendo eventos. Gracias, don Martín Cruz, por compartir sus comentarios. Bienvenido a este espacio. Antonio Carpio, saludos. Por aquí vi alguna observación, un comentario que me gustaría compartirle también. Francisco Ojeda nos acompaña hoy en esta transmisión. Martín Cruz, lamentablemente, bueno, está ya, se lo había compartido. Saludos, mi estimado Pepe Chuy Martínez, ¿cómo no? Señor gobernador, usted manda en el estado de Baja California. Sí, manda, pero tiene limitaciones de orden legal. Sí, indudablemente. Manda en muchos sentidos, en lo político incluso, ¿no? Aunque hoy son tiempos distintos a los que conocimos hace 40 años, ¿no?
cuando existía un poder omnipresente que todo lo dominaba, todo lo controlaba, era un poder vertical el que se ejercía, y el ejercicio de la política y el liderazgo político tenían otro significado. Entonces ha cambiado con el paso de los años. Luego llegaron otros gobiernos no priistas al poder, otros partidos distintos al PRI al poder, fueron cambiando las formas. Hoy se ven de otra forma muchos manejos, muchas formas de conducir el gobierno, de conducir la acción política, pero sí, por supuesto, el gobernador, pues por razón constitucional, con respaldo constitucional del Estado, tiene toda la autoridad y la soberanía y la posibilidad de ejercer el poder y de hacer respetar las leyes. El problema es ese, miren, cuando un gobernador toma posesión, lo primero que hace es comprometerse a cumplir y hacer cumplir la ley. Y seguramente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se lo habrá de recordar si las cosas avanzan, y si la Secretaría de Comunicaciones persiste en su posición, pues buscará recordarle y cobrarle el incumplimiento de ese compromiso esencial de la toma de posesión, ¿no? Cumplir y hacer cumplir la ley. Me da la impresión de que al gobernador no le informaron adecuadamente. Deben haberle pintado el panorama de un gran acto de represión que, insisto, hasta donde le hemos venido informando, no ocurrió en estricto sentido, ¿no? Y luego los juicios emitidos por el gobernador, qué rudeza, de veras, bueno, claramente no es un político, lo podemos entender. Eso explicaría por qué el gobernador está acostumbrado a decir lo que piensa, algo que en el ejercicio de la política tradicional, pues es un error, ¿no? Pero bueno, son otros tiempos, es otro gobierno, es otro partido gobernando, así que podemos entenderlo. Hay que tomar nota, ese es un hecho. Mientras Jaime Bonilla Valdés siga siendo gobernador de Baja California, todavía le queda un año, un poco más. Bueno, esa va a ser la constante, ¿no? Lo que pasa es que se ve raro, pues, después de conocer estilos de gobernar mucho más reposados, ecuánimes y demás, se ve, muy, muy raro un estilo de gobierno como el de Jaime Bonilla. No es el único gobernador en este país que tiene ese manejo, hay que decirlo también con claridad. Finalmente están ejerciendo la política como ellos la entienden, y justamente en eso consiste parte de la oferta de Morena, ¿no? Y de la propuesta de la transformación y de la 4T, que es esencialmente una visión que rompe o que busca romper con todas las formas que hemos conocido en el ejercicio del poder y de la política. Así que hay que irnos acostumbrando a que este tipo de manejos van a ser una constante y que pueden tener una repercusión. Sí, lo mencionaba justamente uno de nuestros acompañantes en esta transmisión. Dice, ¿habrá repercusiones? Sí, porque aunque no tenemos conocimiento de que esto se haya reflejado esta mañana en la sesión de la Mesa de Seguridad, donde la Guardia Nacional está representada, eventualmente lo que puede producirse ahí es un rompimiento, ¿no? Porque el gobernador se fue con todo contra la Guardia Nacional, les reclamó el haber sido el primer gobernador en apoyarlos para dotarlos de un cuartel, lo que es cierto, por supuesto, ¿no? Pero la relación con instituciones, entre instituciones civiles y militares es muy delicada, es muy sensible, requiere de un manejo cuidadoso de formas, porque le quiero recordar, las Fuerzas Armadas son una institución muy formal, muy tradicional, de lo más tradicional que se conserva aún en el contexto de las transformaciones
que ha venido viviendo este país. Las Fuerzas Armadas también tienen capacidad de adaptación, por supuesto, y lo han demostrado luego del arribo al poder de gobiernos del PAN, por ejemplo. Pero ningún gobierno como este, que de entrada marca una distancia de las Fuerzas Armadas por lo que usted guste y mande. Hasta por razones de seguridad personal, el equipo del presidente López Obrador le habrá sugerido: oye, Andrés Manuel, no puedes ponerte en manos de estos señores que vienen de una larga tradición de servicio al poder, al servicio de este poder que estamos combatiendo, con una institución viciada que puede servir de marco para atenderte una trampa eventualmente y hacerte algo, atentar contra tu vida, por ejemplo, que es algo que estuvo en la mesa al inicio de este gobierno federal, desde antes de la toma de posesión. Claro que fue un tema que se abordó y eso explicaría parte de la decisión de decir: ¿sabes qué? No quiero el Estado Mayor Presidencial, ¿no? Es más, yo como gobernante voy a mantener una distancia de estas formas que sacralizaban el ejercicio del poder por parte de los partidos que hemos venido combatiendo. Entonces, es una visión doble. Por una parte, la visión política que dice: yo no comparto ese tipo de gobierno que hace de las instituciones como las Fuerzas Armadas un uso para proteger a la élite que nos ha lastimado como nación. Y la otra, oye, el riesgo para tu seguridad personal, y, por ejemplo. Entonces, con todo y eso, la institución quizá más tradicional, y hasta por razones de formación, pues son las Fuerzas Armadas. Entonces, la relación de gobiernos civiles con las Fuerzas Armadas ha sido tradicionalmente muy cuidadosa y muy sensible, yo le puedo decir, porque además las Fuerzas Armadas efectivamente son muy institucionales, disciplinadas, pero incluso en su interior no son uniformes ni homogéneas. Yo debo decirle, al interior de las propias Fuerzas Armadas hay diferencias. Lo único que ha garantizado la cohesión y la consistencia de la institución es la disciplina. Es algo que se da, digamos, también en el mundo de los civiles, en el ejercicio de la política, con la disciplina partidista. La disciplina es finalmente el eje central de instituciones como las Fuerzas Armadas, pero también los partidos políticos y muchas otras, ¿no? Pero con las Fuerzas Armadas no se juega, déjeme decirle. Podrán declarar su respeto al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero yo le puedo decir que las Fuerzas Armadas también vigilan a los gobiernos civiles. Y los gobiernos civiles lo saben. Saben que desde las Fuerzas Armadas se les vigila y se les monitorea. Y como quiera que sea, en esta situación tan complicada, tan compleja en materia de seguridad pública, el apoyo de las Fuerzas Armadas se ha vuelto indispensable. Entonces imagine usted un rompimiento entre el gobierno civil de Baja California y las fuerzas federales de seguridad. Así que puede haber repercusiones, sí. No tenemos conocimiento de que eso haya ocurrido hasta este momento, pero sí puede haber repercusiones como un rompimiento concreto en los trabajos de coordinación de seguridad pública, y ya lo veremos en las próximas horas. Yo hasta donde entiendo, las representaciones federales en esta mesa de seguridad continúan participando, pero hay incomodidad, Hay incomodidad, con todo y que los representantes de las Fuerzas Armadas en esa mesa de seguridad pueden decir: gobernador, solo recibimos y acatamos instrucciones, no tenemos para dónde hacernos, ¿no? Fue una orden de arriba
y la hemos tenido que acatar. O sea, así que va a ser muy interesante este ejercicio. Tendremos que estar atentos. ¿Quién más tenemos por aquí? Mi estimado Francisco Felipe Montero, saludos. Luis Pablo Esparza, saludos. Muchísimas gracias. Que hablo mucho, me dicen. Sí, tiene usted razón. Hablo mucho. Hablo demasiado, quizá. Pero bueno, oiga, pues de eso se trata, ¿no? Finalmente, déjeme compartirle la columna de nuestra compañera Dorelena Cortés el día de hoy en nuestro portal en www.afntijuana.info aborda algunas consideraciones interesantes sobre estos acontecimientos que yo le recomiendo que lea la columna. Se la va a echar en 3 patadas, está muy interesante. De verdad, muy interesante. Le recomiendo también un trabajo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, titulado Asoma Nuevo Rostro del Río Tijuana. Es un trabajo más de fondo sobre estas tareas de limpieza del canal del río, que es un trabajo de gran importancia, yo debo decirle. Después de varios años de abandono, finalmente, estamos hablando que del 2003 o 13 por ahí, cuando se llevó a cabo un trabajo, un programa de limpieza del canal, pues es el trabajo más importante que se haya hecho desde entonces. Y hay datos interesantes para poner en perspectiva las ventajas o los beneficios de este proyecto de limpieza y mantenimiento del canal, que está mostrando de veras un nuevo rostro. Y hay además unas tomas muy interesantes. Hay unas tomas en video aéreas que le van a permitir apreciar cómo empieza a lucir el canal y también cómo avanzan los trabajos de limpieza. Ahí en este canal estamos hablando de 10 kilómetros de extensión del canal del río Tijuana y otros más del arroyo del Alamar, ¿no? Son 3 kilómetros. Así que pues va a ser un trabajo de 60 días, por lo menos 60 días. También le invitamos a conocer otros contenidos. La declaración que hace el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard de Casaubon, en el sentido de que las restricciones en el cruce fronterizo van a continuar hasta el mes que entra, así que no se emocione con que vamos a regresar a aquella normalidad que teníamos hasta enero para ir a hacer compras, ir a pasar un rato agradable en el sur de San Diego. Esto por supuesto que no será posible por lo menos hasta agosto. Les recuerdo además que en el sur de San Diego hay medidas restrictivas más rigurosas desde hace más o menos una semana por el repunte de los contagios de COVID. Así que aquí vamos a seguir en las mismas condiciones hasta agosto, lo dice el secretario Marcelo Ebrard. Otro tema interesante es el reporte que presentó el secretario responsable del manejo del agua en Baja California, esta nueva secretaría creada formalmente hace más o menos un mes y medio, que oficialmente ya está en funciones desde hace por lo menos 4 semanas.
con Salomón Faz a la cabeza, y donde comparte números gruesos sobre estoy buscándolo, sobre el dictamen que se ha venido haciendo en el caso de las empresas que han dejado de pagar, que deben dinero a los organismos operadores de todo el estado. Presentó un concentrado que le quiero compartir así muy rápidamente. A ver. ¿Dónde anda? Por cada 100,000 habitantes. Vámonos a la semana que fue más crítico. No. ¿Dónde está don Salomón? Aquí está. Son números gruesos y es muy rápida la exposición. Se la comparto a continuación. A ver. Es don Salomón Faz. Muy bien. Aquí está don Salomón Faz. A sellar Punta Bandera. Van a ser hasta 3 empresas, gobernador. Realmente la tardanza desde que usted dio instrucción ha sido una cita o que se presente los representantes legales de cada empresa, pero la asesoría de la auditoría es hacia nosotros como organismo, pero ellos eligen a quién hacerlo, como debe ser una auditoría. Perfecto. Pues muy bien. Mañana, sábado. Aquí estamos. Programa de regularización inmediata de derechos de conexión y agua no contabilizada en usuarios comerciales e industriales, o sea, aclarando no domésticos. Tenemos un saldo acumulado de lo que se ha cobrado en Tijuana de 623,185,000 pesos. En Mexicali de 59 millones. Este es el acumulado de Tijuana, en derechos de conexión y volumen no contabilizado. Eso es puro Tijuana. Puro Tijuana. Luego sigue Mexicali, tiene 59, todo ha salido de derechos de conexión. Hasta ahorita en Mexicali no hemos encontrado falseamiento, digamos, de datos de volumen a cobrar, sino de derechos de conexión que hace mucho tiempo pagaron una cantidad muy pequeña y se fue creando la infraestructura y no se había pagado. Hasta ahorita 59 y esto está apenas empezando en lo que son las auditorías. Y este número de arriba, ¿qué es eso? El número de dictámenes que van, esto es lo que se ha cobrado, pero tenemos trabajo acumulado pendiente de citar a las empresas y ver. ¿Y ahí sí hay agua? Ahí sí es agua. Todavía no se ha presentado, salvo en los casos de los moteles El Moro, y llegaron 29 dictámenes, gobernador, de puros hoteles de paso. Está fuerte ahí. Todos le compran a los módulos, ya tenían tubería, no teníamos contrato. Realmente fue una omisión del organismo ahí muy grave. Y Tecate, que también está en Ensenada, lleva 3 millones de pesos y Tecate todavía no ha tenido ingresos. Y como comentamos, estos ingresos se están planeando invertir en las plazas donde se generan. O sea, que la gente, el ciudadano, vea que este esfuerzo de cobranza donde usted participa tanto se invierta en esas localidades. Perfecto. ¿Y cuánto ha cobrado total? Total 685 millones, gobernador. 685 millones, 674 pesos. Eso es lo que tenemos hasta hoy. 685 millones, casi 700 millones de pesos en dinero que no se dejaba de cobrar, cuando menos que dejaban de entrar a las arcas del Estado. Esa es la realidad, que seguramente iba a los bolsillos de los funcionarios, por cuando menos una parte proporcional a esta, muy significativa, porque pues qué casualidad que nadie se daba cuenta, nadie sabía, nadie supo, y se les dejaba de cobrar por años, esperando que nunca llegara un gobierno que realmente hiciera una auditoría. No las auditorías esas de papel, simbólicas, que han hecho tradicionalmente muchos gobiernos, en la entrega-recepción, puro chorizo. Esta sí es auditoría. Y aquí es donde se ve realmente la falla que ha tenido por tantos años el organismo. Muy bien. Hay un dato muy importante, gobernador. La auditoría elige a quién visita. O sea, la administración, ni en mi caso, le estamos diciendo a la auditoría a dónde vaya.
ellos por su experiencia, donde ven mayores volúmenes de agua, donde ven más posibilidades de encontrar desviaciones, lo están haciendo, pero sí, cuando ya eligen, le damos información internamente y es el organismo el que visita y le solicita una cita o que se presente los representantes legales de cada empresa, pero la asesoría de la auditoría es hacia nosotros como organismo, pero ellos eligen a quién hacerlo, como debe ser una auditoría. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahí tiene usted el reporte del señor secretario Salomón Faz. Interesante el dato actualizado de las auditorías que se están llevando a cabo en todo el estado. El día de hoy no hizo presentación el señor Manuel García, representante de Fisamex. Suponemos que porque ya había hecho este reporte el día miércoles con una cantidad considerable de casos dictaminados. Así que ahí está el dato. Dice Luis Pablo Esparza, los servidores de Morena traen la piel muy delgadita. Quieren prohibir los memes y son los primeros en exponerse en las redes. Si eso les molesta, que no se expongan y se dediquen a otra cosa, dice Pablo Esparza. José Luis Camarillo Telles, nuestro colega, nuestro compañero, también nos sintoniza el día de hoy. Reina Soledad, de igual manera, Patricia Cortés también. Estamos entregando a ustedes una transmisión justo en este momento, una transmisión en vivo a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, en la opción de Facebook Live, por cierto, también. Déjeme ver. Ya estamos fuera de tiempo, yo debo decirle, pero creo que vale la pena compartirle esto, porque sí, efectivamente. Es una... Y ahorita va a estar el cuadrón acuático, que son bombazos de agua, ¿sí? Es algo simbólico. Y bueno, es algo simbólico, pero que le decimos que queremos que las liberen. Y le vamos a decir que queremos que las liberen. Si no las liberan, entonces nosotros nos atacamos. Primero quemamos al secretario, simbólicamente, ya vamos a tirar nuestro rollo, ¿por qué lo hacemos? Y luego, entonces le decimos a la Guardia Nacional que se retire, que libere esa carretera, las casetas. Y si no lo hace, no lo va a hacer, entonces nosotros atacamos simbólicamente con el escuadrón acuático y bombazos. Y entonces, mañana convocamos otra vez a todos los grupos que puedan sumarse, porque queremos liberarlas. ¿En qué momento lo vamos a hacer? No van a saberlo, porque es una estrategia que nosotros traemos. Vamos a convocar otros grupos, algunos están detenidos, y eso nos desgasta, pero va a llegar un momento que van a venir varios grupos, inclusive van a venir también las familias de aquí de los residentes de Fresno, de Tijuana, y estamos convocando a todos. Esta no es la lucha de un solo grupo. Sí queremos reconocer que los iniciadores fueron precisamente Tijuana se detiene. Ellos fueron los que crearon esta caseta, por eso venimos con ellos. Pero no es un movimiento ni de ellos, ni del gobernador, ni de nadie en particular. Es un movimiento de toda la sociedad que quiere que se liberen las carreteras. No nomás esta, sino en todo el país, y que empezamos por Baja California. Yo encabecé el movimiento de la Rumorosa hace 23 años, me tocó 3 años, primero lo apoyé, luego lo encabecé, y al final yo abandono el movimiento, me renuncio, porque no querían bloquear y entonces se acabó. Ahorita podemos volver a retomar ese movimiento y todo. Entonces ahorita es simbólico. Les vamos a decir que la liberen. Si no la liberan, mañana volvemos a convocar. ¿En qué momento vamos a enfrentarnos? Va a llegar un momento que no nos va a importar, pero estamos teniendo varios grupos, estamos formando gente de otras organizaciones que están en la Alianza Migrante Tijuana, del Frente Cívico Mexicalense, de Ensenada. Entonces vamos a juntarnos y cuando veamos un suficiente grupo, entonces vendrá el enfrentamiento con la liberación total. Ahorita no lo vamos a hacer porque es parte de las estrategias que estamos haciendo. Claro, este movimiento no se acaba hasta que no se libere toda la carretera. Oye, otra pregunta por ahí. Oye, ¿eran más personas? No, ese es el grupo que nosotros traemos. Si no, ya para mañana, para más gente. O sea, cada vez como lo hacemos. ¿Quieren más gente? Más gente. Y va a llegar un momento que claro que nos vamos a enfrentar. Ahorita no vamos a que las liberen. Si no las liberan, mañana volvemos. Hoy no esperan que puedan lograr que dejen de cobrar, o si esperan que va a pasar. Esperamos que reaccionen.
yo creo que ya está habiendo repercusiones a nivel nacional. Creo que ahorita debemos liderar, pero si no la lideramos, aquí estamos y aquí estaremos. Es una lucha, ahora sí que son de varios rounds, llevamos varios rounds, unos nos han ganado, un round lo ganaron, otros se los ganó el gobernador. El día de ayer ya venimos, pues ahí estamos peleando, pero esto va a llegar un momento donde viene ya la confrontación con todo, pero queremos que vamos a dar varias casetas. Bueno, ahí tiene usted. Ahí tiene usted lo que está ocurriendo en estos momentos. Le estamos trayendo la transmisión desde la caseta de playas de Tijuana. Pues ya escuchó usted, ¿no? La escalada es lo que sigue. Y el ingrediente político en este movimiento que de origen golpea a varios miles de familias, de habitantes de las colonias ubicadas entre Rosarito y playas de Tijuana. Así que habremos de ver qué manejo tendrá el gobierno del estado frente a este movimiento específico que empieza a crecer. Ahí hay activistas, estos son activistas, no son los vecinos de playas. Es el ingrediente, por supuesto, que de momento le pone el elemento político a este conflicto. La participación de estos activistas que se dedican a eso desde hace años, ¿no? Ellos hacen activismo político a favor de las causas que ellos han definido como justas. El de las casetas, es una causa que han estado impulsando desde hace un buen tiempo y ellos han participado en otros momentos en la liberación de casetas. Hoy, advierten que van a regresar y seguramente la Guardia Nacional no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Cómo se va a manejar la federación frente a esta realidad? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno del estado? Eso ya lo veremos de ver en el transcurso del día de hoy. Este fin de semana habrá bastante actividad ahí y nosotros en la Agencia Fronteriza de Noticias le estaremos trayendo las incidencias desde el lugar de los hechos. Queremos agradecer enormemente que nos hayan acompañado en esta transmisión. Les reitero que en punto de la 1 de la tarde tendremos la segunda edición del día y si el diablo no mete la cola, pues vamos a platicar con el secretario técnico de la Mesa de Seguridad Pública en Baja California, Isaías Bertín. Es el representante en Baja California de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces, será interesante platicar con él. De hecho, lo teníamos prevista la charla el día de ayer, pero hubo ahí alguna complicación que se lo impidió. No, fue antier. Sin embargo, bueno, pues en un rato más nos vemos. Esté usted al pendiente. Le agradecemos enormemente que nos acompañe en esta edición. Le dejamos con estas imágenes y caramba, qué gráfico. Es el señor Sergio Tamay, si no me equivoco, es un activista mexicano conocido, presente en varios movimientos sociales. Nos vamos y nos vemos en punto de la 1 de la tarde. Pásela muy bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.